Soy Memo, Fitness Coach, y el día de hoy estoy aquí para platicar contigo acerca de la programación neurolingüística. Bien, la programación neurolingüística es una metodología que busca entender el funcionamiento de la mente de cada persona. No busca entender a la masa, trata de entender a cada individuo. Bueno, la programación neurolingüística tiene su origen en los años 70. Se preguntaban por qué algunos terapeutas tenían más éxito que otros y se dieron cuenta que todo consistía en la forma en que se comunicaban. Y ahora, hablando acerca de la palabra programación neurolingüística, podemos hablar que la palabra programación hace referencia a nuestra actitud para aplicar y producir programas de comportamiento. La palabra neurolingüística se divide en dos. Neuro hace referencia hacia los procesos mentales y cómo estos determinan nuestro estado emocional, y la palabra lingüística hace referencia hacia las formas de comunicación, en este caso los medios de comunicación verbal y no verbal. Bien, bajo la premisa de la palabra programación, esto nos hace pensar o nos refiere hacia la computación, hacia los programas de computación, y tomando esta referencia pensamos que nuestro cerebro es una computadora, tiene archivos, y este tipo de programación neurolingüística busca la forma de encontrar los archivos que no son efectivos, que no funcionan o que dejaron de funcionar, y cómo sustituirlos por información nueva a través del lenguaje, a través de estos procesos mentales, e introducir esta nueva información, estos nuevos datos a través de los diferentes lenguajes. La programación neurolingüística también hace mención algo acerca de la percepción de la realidad, es decir, nosotros percibimos una realidad diferente a la que percibe una persona que está a un lado de nosotros y que está viviendo la misma experiencia, pero sus procesos mentales son diferentes. Aquí yo pienso mucho en esto de que uno escucha lo que quiere escuchar. A veces recibimos información y no le prestamos atención a algo, pero cuando algo realmente nos llama la atención, un color o una palabra o una persona, entonces ahí sí ponemos atención, porque a lo mejor esa información va directo a nosotros, nos prende algún foco en nuestra mente, en nuestros archivos que tenemos guardados, y nos hace recordar y nos hace conectarnos emocionalmente lo que está pasando en la realidad con el archivo que tenemos, y eso detona una emoción, y eso hace la diferencia, porque la persona que tenemos a un lado no tiene las mismas experiencias que nosotros, no tiene estos mismos archivos mentales y emocionales, y por eso quizá no reacciona de la misma forma. Por eso la programación neurolingüística dice que percibimos la realidad de forma diferente, y por eso está enfocado hacia los individuos. Una persona piensa y siente diferente que otra. Ahora bien, ¿qué sucede con el coaching y la programación neurolingüística? El coaching es un método de trabajo que ayuda a las personas a entender en dónde están, a dónde quieren llegar y cuál es el camino, cuál es el método, la forma para llegar del punto A al punto B. Y en este caso, la programación neurolingüística ayuda al coach a mejorar su lenguaje, a entender el lenguaje del paciente y a mejorar el lenguaje propio para aplicar las preguntas correctas, concretas, con un lenguaje claro, un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. De la misma forma, entender al paciente a través de su lenguaje verbal y no verbal. El coaching y la programación neurolingüística van de la mano, ya que el coach va a hacer unas preguntas mejor estructuradas y va a llevar a esta persona del punto A al punto B de una forma más efectiva. La programación neurolingüística o PNL nos sirve para entender cómo funciona la mente del paciente a través de su expresión, a través de sus palabras, del tono de voz, de las palabras que utiliza, de las pausas que hace, de alguna pregunta que va a detonar una emoción que lo haga enojar o que lo haga sentirse bien. Entonces, esto nos sirve para saber cómo lo podemos ayudar. La podemos usar a través del uso de las herramientas visuales, auditivas y kinestésicas. También lo podemos usar para mejorar nuestra expresión, para estructurar mejor nuestras preguntas, para entender de forma más clara lo que el paciente, lo que el cliente está diciendo, y a través de este lenguaje parafrasear lo que la persona está diciendo, para enfrentarlo a sus propias palabras, para enfrentarlo a sus propios pensamientos, y que él se encuentre las respuestas a través del coaching. Se puede medir las reacciones de las personas a través de un proceso de programación neurolingüística
neurolingüística con su lenguaje verbal y con su lenguaje no verbal, es decir, el color de la piel cuando cambia, si se molesta, los gestos, la gesticulación de su cara, los gestos de su cuerpo, el volumen de la voz, la velocidad, a lo mejor en algunas partes de la conversación alenta el ritmo y en algunas partes lo acelera, y también kinestésicamente con la proxemia, es decir, en qué momento la persona se aleja, en qué momento la persona se cierra, en qué momento con la expresión no verbal se cierra a las preguntas, y en general con toda la gesticulación y con todo el gesto físico. Y como herramientas, yo te puedo comentar acerca de 2 ejercicios que se pueden utilizar para potenciar esta herramienta que podemos usar en el coaching. El primer ejercicio se llama selección de información. Estando en un grupo, tú le pides al grupo que observe el entorno y que en una lista ponga en orden de percepción los colores que distingue en el lugar en donde se encuentran. Una vez que terminan la lista de colores, después le pides que distingan los sonidos que detectan en el lugar en donde se encuentran. Y una vez terminada la lista de sonidos, le pides que escriban las sensaciones de su cuerpo, lo que ellos entiendan por sensaciones corporales. Al final del ejercicio se colocan en parejas y van a cotejar los datos para ver en qué coincidieron en primer, segundo, tercer lugar y en cuáles hay diferencias. Y al final se hace la dinámica en grupo para identificar qué es lo que no notaron. Y eso a ti como coach te va a dar las herramientas para darte cuenta de qué es lo que más llama la atención de las personas, quizá un color o quizá un sonido, y eso te dará información para ver cómo las personas seleccionan, discriminan los datos que reciben a través de los sentidos. Un segundo ejercicio es el recuerdo de experiencias. En un grupo, una persona va a narrar una experiencia que no tenga en realidad mucha importancia, mucha trascendencia. Una vez terminada la narración, se les pide a los participantes que describan lo que recuerdan acerca de la narración del primer sujeto, pero es importante que esto sea por separado, ya sea que sea como una entrevista en un cuarto aparte o que todos los demás salgan y uno por uno regresen a recapitular lo que recuerdan de la narración. Al final, cuando hayan pasado todos, se toma nota acerca de las similitudes y las discrepancias de lo que la gente recordó todos y lo que solamente algunos recordaron. Y esto nos va a servir para darnos cuenta cuáles son las palabras, la entonación, el volumen de la voz, quizá el gesto que la persona realizó cuando narró esa experiencia o esa parte de la experiencia, y cómo se plasmaron en la mente de las personas, cómo la gente escucha lo que quiere escuchar y muchas veces quizá cambian la historia. A lo mejor van a decir que la persona contó algo diferente porque ellos así es como lo entendieron, así es como su mente lo interpretó. Y eso pasa muchas veces cuando nosotros vemos o escuchamos información, la interpretamos de forma diferente, es decir, lo que platicaba al principio, vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos escuchar, y muchas veces entendemos lo que queremos entender. La programación neurolingüística, en conclusión, nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en nuestras mentes, entender qué es lo que sí nos sirve y qué es lo que no nos sirve, por qué no estamos avanzando, por qué no estamos alcanzando nuestras metas, y cambiarlo, cambiar ese chip, cambiar esa idea que tenemos guardada y meter información nueva, meter información positiva. Nuestra mente funciona a través de este intercambio de información. Quitas un dato, pero lo tienes que sustituir por otro, porque si no, ese hueco se va a llenar con otra información y puede ser información equivocada. Entonces sí es importante que esta programación, que este lenguaje nos lleve a informaciones correctas. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que te resulte interesante y que puedas suscribirte al canal, que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y bueno, nos vemos.